Nuestras Biblias, no corregí esa parte. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 16. Vamos a ponernos de pie para darle lectura. Me van siguiendo. Y dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a orar. Padre eterno y santo, nos acercamos delante de ti con reverencia, con humildad, reconociendo que necesitamos tu luz para comprender, Señor, tu palabra, este texto que acabamos de leer. Hoy abrimos esta escritura consciente, Señor, de que tu verdad es más profunda que nuestras emociones y es más firme, Señor, que nuestras circunstancias. Te pedimos, Señor, que quites nuestro corazón, que guardes nuestra mente de distracciones y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Permítenos ver tu gloria aún en medio, Señor, del dolor, confiar en tu soberanía aún cuando no entendemos y descansar en tu amor aún cuando lo esperamos. Sabemos que es difícil. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. Forma nuestra fe, Señor, corrige nuestra manera de pensar. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a sentarnos. Y hoy comenzamos con este capítulo 11. Y hay algo interesante que nos va a llevar a reflexionar el día de hoy. Es el de ver, hermanos, y examinar nuestra teología, examinar nuestra fe. Muchos podemos decir que nuestra fe, nuestra teología es probada por medio de cuando estamos en prosperidad. Pero la verdad es otra. La verdad es que cuando nuestra fe verdaderamente es probada, no es en el momento que estamos bien, que estamos prósperos, que estamos felices. El momento que nuestra fe es probada es en el momento del sufrimiento, en el momento de cuando hay una pérdida, en el momento cuando hay una enfermedad, en el momento cuando viene la adversidad a nuestra vida, en el momento que está el silencio de Dios. No escuchamos respuesta. Hacemos oraciones y pareciera que Dios no nos escucha. Sentimos que Dios está muy lejos y no cerca. Es en ese momento cuando entonces nuestra vida, nuestra teología, nuestra fe comienza a ser probada. Venimos saliendo del contexto, hermanos, del capítulo 10, donde vimos que algo bien interesante, ¿verdad? Que Cristo guarda y da vida eterna a los que son suyos, decía. Y de su mano nadie los podrá arrebatar. Amén. Y luego dijo en el 30 que también de la mano de Dios. ¿Y quién le puede arrebatar algo? A Dios, nadie. Pero hoy, con este texto que acabamos de leer, entonces viene
inevitablemente en nuestra vida una pregunta. Si Cristo ama a los suyos, ¿por qué permite el dolor? Y yo creo que cualquier persona, si en un momento de prueba, de lucha en tu vida estás pasando por una tensión, cualquier persona que es inconversa, así sea de tu familia, yo creo que te cuestionaría eso. ¿A dónde está tu Dios? ¿O por qué tu Dios permite que estés pasando por esto? No que tú eres muy fiel. ¿De qué te sirve ir todos los domingos a la iglesia? ¿De qué te sirve estar ahí orando? ¿De qué te sirve estarle adorando? ¿A dónde está Dios en ese momento que estás pasando por pruebas, por luchas? Y a veces también puede llegar a nuestra mente. Sobre todo en esos momentos que les digo que pareciera no encontrar una respuesta. Porque hay ocasiones, y no me van a dejar mentir, que oramos al Señor y pareciera que al otro día ya nos dio la respuesta. Gloria al Señor, nos emocionamos, el Señor está con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Pero hay momentos que oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y seguimos orando, y pareciera ver que no hay respuesta. Y a veces ahí es a donde viene el desánimo, a veces ahí es a donde viene la incertidumbre. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿O Dios de plano ya se apartó de mi vida? Hermanos, en este texto que acabamos de leer y en todo el capítulo que lo vamos a estar viendo durante todo este mes, del capítulo 11 de Juan, no comienza con un milagro, porque recuérdense que en este capítulo, quienes lo han leído, habla del milagro de la resurrección de Lázaro. Pero no es lo que nos lleva a meditar directamente solamente acerca del milagro, de la gran señal, como fue resucitar a una persona que ya estaba muerta, sino nos va a llevar a confrontarnos con el tiempo de enfermedad, de silencio y de espera. De entender por qué a veces como cristianos estamos pasando por momentos de ¿qué? De enfermedad. Momentos de silencio de Dios. Y momentos de esperar, de estar esperando, de estar expectante, de decir, Señor, ¿hasta cuándo? Aquí vamos a aprender, hermanos, que el dolor, del creyente no es inútil. Tiene propósito eterno en las manos de Dios. Disculpen, pero en la semana me atacó la gripa y ahorita estoy congestionado. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a entender, para empezar ya en el primer versículo, cuál es esa realidad del sufrimiento. Miren, en el versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Aquí nos está dando nombres propios, personales. Y nos está diciendo que hay uno que se llama Lázaro y que está enfermo. Juan lo está introduciendo en el primer versículo. ¿Por qué, hermanos? Porque es una familia conocida. Es una familia cercana al Señor. Alguien que tenía una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos está dando otro punto que dice que está en Betania. Más adelante lo vamos a estar viendo mucho esto, en los capítulos que siguen, porque Betania era un lugar muy cerca de Jerusalén. Estaba aproximadamente a 3 kilómetros. Si tú marcas 3 kilómetros, como diría el mexicano, caminando, pateando un bote, llegas aproximadamente en media hora. Entonces ese era un lugar cerca. Y para aquel momento, ¿verdad? Que para viajar, Jesús y los discípulos pues no estaban esperando ni el camión, ni pedían Uber, sino que caminaban, pues era un lugar muy cercano. De hecho, vamos a ver cómo Jesús hacía esto. Él regresaba a Betania y por el día salía a Jerusalén, predicaba y luego regresaba nuevamente por la noche a Betania. Nunca se quedaba en Jerusalén, él siempre se quedaba en Betania. Muy seguramente esta familia de Lázaro era una familia que acogía a Jesús y a sus discípulos. Muy seguramente esta familia era una familia que les daba hospedaje. Y podemos ver que Lázaro más adelante, por la multitud que fue y acudió a su entierro, era una persona de un estatus bueno. Y era una persona con buena economía en aquel momento. Quizá tenía una casa muy grande. No lo describe exactamente la escritura, pero podemos llegar a esa idea por lo que representa
o por lo poco que la Escritura nos muestra. Y recuérdense que él salió del contexto de peligro. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, ¿qué pasó? Cuando él se regresa al río de Jordán, lo querían apedrear. Tomaron piedras en las manos y lo querían matar. Entonces estaba, en ese momento de tensión estaba ahí profundamente, muy tenso. ¿Ok? Cuando llegan a ellos, ¿por qué menciona aquí Juan, el apóstol Juan, estos nombres? De Lázaro, que estaba enfermo, que vivía en Betania, de María y de su hermana Marta. Ahora vamos a entender algo, hermanos, aquí para empezar. El sufrimiento no distingue entre creyentes fieles y personas alejadas, ajenas a él. Y se los digo de antemano porque se ha levantado en los últimos años esa teología o ese evangelio que va muy encaminado al evangelio de la prosperidad, a donde te dicen que como creyente tú ya no puedes estar enfermo. ¿Cómo es posible que tengas una enfermedad si tú eres creyente? Y hacen pensar a la persona que si la persona tiene una enfermedad como la de hoy actualmente, que el cáncer y el diabetes, pues parece que es una enfermedad que pues, prácticamente yo creo que el 80% de la población la padece. Imagínate tú como cristiano, estás en esas iglesias y te están enseñando ese tipo de doctrinas, pues tú vives con esa aflicción en tu corazón de pensar que estás haciendo cosas inclusive hasta malas, equivocadas, o que no tienes la suficiente fe, que por eso el Señor no te sana. Pero la Escritura dice algo completamente diferente. Mira, hermanos, el Salmo 34, 19, fíjate lo que dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará el Señor. Aquí no está diciendo que no vamos a pasar por ninguna aflicción. Muchas son las aflicciones del justo. Está hablando de personas que justas, de personas piadosas, de personas que procuran hacer la voluntad del Señor. Entendamos, hermanos, esto, que Cristo no murió para que nunca nos enfermemos, sino para que aún en la enfermedad tengamos la esperanza. No murió para que evitemos nosotros la tumba, sino para qué la hizo, para vaciarla al final. Si se dan cuenta en esta doctrina, muchos utilizan lo que es Isaías 53:4, a donde dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahí dicen, ¿ya ves? Ahí, Cristo murió y se llevó todas las enfermedades. Yo lo he dicho irónicamente, ¿verdad? Cuando estaba, que yo he pasado por iglesias de este tipo, a veces llegas a una iglesia y tienes gripa, como ahorita que yo voy saliendo de ella, y a veces hasta les decías, es que tengo gripa. Cancele, hermano, cancele. Usted no tiene gripa, usted está sano en el nombre de Cristo Jesús. O sea, ya no te permite ni siquiera que pueda decir tengo gripa, porque pareciera que eso es malo. Pero no, hermanos. Hay enfermedades, hay circunstancias en la vida que pueden llegar a una persona. La Biblia es muestra y ejemplo de ello. Lo he repetido, Pablo luchó muchas veces. Los teólogos, aunque no lo dice exactamente qué fue lo que tenía, muchos teólogos dicen que posiblemente era una enfermedad, cuando él dice tenía que luchar con su aguijón. Alguna enfermedad, algo que estaba padeciendo, que todo el tiempo estuvo luchando Pablo. Timoteo también fue una persona que estuvo enferma. Entonces podemos ver en las Escrituras que hubo personas que fueron fieles al Señor y que padecieron una enfermedad en sus vidas, que lucharon toda su vida con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque malinterpretan precisamente textos como Isaías 53:4 que les dije. Para nosotros estudiar la Biblia tiene que haber bases, hermenéutica. ¿Para qué? Para poder ver por qué en el momento, por qué se escribió, cuál fue la intención del autor para escribir los textos. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora ya se quitaron eso y la moda es, no, es la revelación del Señor. Yo agarro mi Biblia, aquí dice esto, Señor, indícame qué quiere decir. Esto quiere decir esto. Y vienen y lo predican. Y ya no se basan a unas bases para poder interpretar la Biblia de manera correcta, para que nuestra fe y nuestra teología esté fortalecida en nuestras vidas. ¿Qué pasa si esa teología está mal, hermanos? Pues que pasa lo inevitable, que si tú eres un cristiano y vives con una enfermedad latente, eso te va a evitar, te va a llenar de culpa, te va a alejar de Dios, lejos de acercarte a Él.
¿Cuántas veces no escuchamos estas predicaciones emocionales a donde están diciéndote constantemente que Dios va a cumplir sus promesas y hasta se avientan una profecía y así dice el Señor, que la promesa ya está cerca y tú estás con ese momento, quieres esa respuesta y dices, amén, que es para mí, y hasta dices, arrebato, no la tomo la palabra, es para mí. Y pasan días, y pasan meses, y pasan años y tú sigues en la misma circunstancia, pues ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué vas a decir? ¿Qué pasa? ¿Dios no me quiere a mí o qué? Y luego a veces de esa misma doctrina te dicen, si no te has curado, si no ha llegado tu milagro, si no ha llegado tu bendición a tu vida es porque estás mal, estás en pecado, te falta fe. Más cargas. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Ustedes echan carga en los hombros de las personas que ni ustedes mismos pueden cargar. Por enseñar cosas falsas. Hermanos, la doctrina afirma, ¿verdad? Esa mala doctrina, que si vienes a Cristo, ya no debes enfermar. Te voy a decir en esta mañana, esa doctrina no es bíblica, no es apostólica, no es pastoral. La Escritura nos enseña algo más profundo y más glorioso. Cristo reina en el medio del dolor, el propósito da propósito a Dios en medio del sufrimiento, y Él promete una gloria futura mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, ese texto de Isaías 53 dice que fue molido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones más adelante. Y entonces habla de que esas enfermedades y esos dolores se cumplen hasta el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros somos tomados con Él y cuando nosotros somos, ¿qué? Glorificados. Cuando ya no va a haber sufrimiento, cuando ya no va a haber más dolor, cuando ya no va a haber más enfermedad, hasta ese momento es cuando se cumplen ciertas palabras de Dios. Y eso lo quiero indicar para que podamos entender los versículos que vienen más adelante. Porque dice que ahora Juan nos muestra quiénes son esas personas de las que hablaba al principio. Vamos a ver el versículo 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y le ungió los pies de sus cabellos. Aquí nótese algo bien interesante. Todos conocen ese pasaje, me imagino, de la mujer que ungió los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Y los enjuagaba, los limpiaba con sus cabellos. Pero aquí hay algo interesante, porque si tú tienes tu Biblia y te vas al capítulo 12, te vas a dar cuenta que esa narración viene hasta el capítulo 12, cuando estamos en el 11. ¿Por qué? ¿Será que Juan se habrá equivocado? ¿Será que, como dicen los ateos, la Biblia está llena de errores? No, hermanos. Sino que si entendemos la teología de Juan, nos damos cuenta que Juan no está haciendo algo cronológico. No está dando los pasajes históricamente tal y como pasaron en tiempo y forma, sino está utilizando los pasajes para darle un sentido y una dirección a algo que quiere enseñar. De hecho, en el capítulo 11 que estamos comenzando el día de hoy, se podría decir que estamos a la mitad del Evangelio de Juan, porque aquí hay un parteaguas. Del capítulo 1 al capítulo 10, Juan enseña las señales, así le llama a esos milagros, que solamente son 7, a comparación del Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, que mencionan más parábolas, que mencionan más manifestaciones de milagros. Juan solamente manifiesta 7 señales hasta este punto con la resurrección de Lázaro. ¿Pueden recordar cuáles fueron? Convirtió el agua en vino, sanó multiplicó los peces y los panes, sanó al niño, al hijo de quién, de un oficial romano, caminó sobre las aguas, sanó al ciego, sanó al paralítico, un enfermo que estaba en lecho de muerte. No, ese no viene Juan, ¿vale? Y la resurrección de Lázaro, ¿vale? Algunos fueron públicos, muy públicos, mucha multitud se dieron cuenta. Algunos fueron individuales, como la ocasión que caminó sobre las aguas solamente fue una manifestación hacia sus discípulos. En la ocasión que convirtió el agua en vino, solamente fue a las personas que le ayudaron a llenar, ¿verdad?, las tinajas. ¿Y quién más? El maestro de ceremonias, que reconoció y dijo, este es un excelente vino. Nada más. Pero fueron 7. ¿Por qué? Porque Juan, la intención de Juan fue dar esas señales, y yo lo vimos hace 8 días. Una señal quiere decir que es algo que te refiere quién es la persona.
proféticamente quién era Jesús. Por eso del capítulo 1 al capítulo 10, la intención de Juan era saber quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios, el Hijo de Dios, sustancia de Dios, Dios. Esa es la intención de Juan. Del capítulo 11, que vamos a empezar el día de hoy, al capítulo 21, ahí ya va a enfocarse más al momento de la cruz, al tiempo de la cruz. De aquí ya se comienza a acelerar el tiempo de la cruz para la muerte del Señor Jesucristo. Por eso yo les decía, hermanos, si ustedes quieren evangelizar a una persona, del capítulo 1 al capítulo 10, ahí tienes demasiado material del Evangelio de Juan. Y si dado a eso te aprendes y estudias, no que te aprendes de memoria, pero estudias el libro de Romanos, ahí tienes para evangelizar bíblicamente, para que no lleves falsas esperanzas. Que vas a ir a ver a una persona enferma y vas a llegarle, vas a ver que el Señor te va a levantar, vas a ver que el Señor te va a sanar, y ¿qué pasa? Que a los 2-3 días se muere. Sino para que lleves una palabra contundente de Dios, de la cruz, del arrepentimiento, de la señal de Dios, bíblica. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que esta María lo va a narrar, aunque lo va a narrar hasta el versículo 12, Juan lo utiliza porque es algo que ya como si ya lo conocieran. Es como si Juan, por poner un ejemplo, ahorita dijera: y lo acompañaba al maestro Simón Pedro, el mismo que lo negó 3 veces, aunque el hecho todavía no hubiera pasado. Simplemente está dando una descripción de alguien que sabe que el pueblo va a entender y que va a conocer de quién se está tratando. Por eso lo hace así. Hermanos, el dolor puede llegar incluso en hogares piadosos, dense cuenta. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos como cristianos, que nosotros no confiamos en quién, en el mundo, no confiamos en la suerte, no confiamos en eso, confiamos en Dios. Y Dios nos dice: va a haber aflicciones, pero tener paz en mí, porque yo he vencido al mundo. Ahora vamos a ver por qué se mencionan estas personas. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y fíjense aquí algo bien interesante. Vamos a ver 2 puntos aquí. 1. Primero, nótense cómo lo vienen y lo dicen las hermanas a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Se dan cuenta que ellas llegan y solamente lo que hacen es presentar la necesidad delante de Dios? No le están diciendo: Señor, ven pronto, ven a la casa, sana a Lázaro, porque está muy enfermo, está muy delicado, te necesitamos, te necesita. Ellas vienen y le ponen la necesidad del hermano, que era que estaba enfermo. Eso está hablando de una fe madura. De una fe, cuando tú eres maduro espiritualmente, tú vienes delante del Señor y pones tus aflicciones, y tú sabes que el Señor va a responder conforme a su voluntad. Porque por eso ahí viene luego el capricho de que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque queremos exactamente como pedimos nuestra oración, así queremos que nos la cumpla el Señor. Y si no pasa así, pues nos vamos a molestar. Pero si llegamos y nosotros en nuestras oraciones: Señor, tú sabes mi necesidad, te estoy aconteciendo esto, lo he hecho delante de ti porque es una carga hacia mi vida, y confías en Él, al que Él obre conforme a su voluntad, hermano, te vas a dar cuenta que es la mejor cosa que puedes hacer. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sobre Él. Pero fíjense, aquí hay una respuesta más sorprendente, porque recuérdense lo que dijo, he aquí el que amas. Y esto es algo bien interesante, porque Juan, hay 2 ocasiones que habla de este amor personal de Jesús hacia él. En este momento, cuando está diciendo del que amas, hablando de Lázaro, y cuando dice del discípulo amado, ¿recuerdan? Del que se recostaba en su vientre de Jesús, que muchos dicen que es Juan, pero en realidad no dice. La Escritura no dice quién es ese discípulo, pero te habla de un discípulo amado, de una relación muy íntima de Jesús con esta persona. Y fíjense la respuesta que hace Jesús, es lo que sorprende. Versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él.
¿Recuerdan en qué momento utilizó esas mismas palabras? Cuando iban saliendo del templo Jesús y los discípulos y estaba aquel ciego de nacimiento, ¿qué le dijeron los discípulos? Maestro, ¿por qué está en esta condición esta persona? ¿Qué fue que pecó, él o sus padres? ¿Y qué les dijo Jesús? Pues ni sus padres ni él. Esta enfermedad es para la gloria ¿de quién? De Dios. Aquí nuevamente lo vuelvo a utilizar, para la gloria de Dios. Jesús declara el propósito, hermanos, antes del desenlace. Antes de la muerte y antes de la resurrección de Lázaro, ya está proclamando, ya está declarando el propósito. Es para la gloria. No solamente de Dios, porque dice del Hijo y de Dios, de ambos. Gloria de Dios y gloria del Hijo. Dice en 2 Corintios 4:17, porque esta es la leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estás pasando por tribulación, estás pasando por un momento difícil, dice que es un peso excelente y eterno de gloria, a donde Dios se va a manifestar, a donde Dios va a verse visto. Y no importa si el milagro ocurre, puede ocurrir o no puede ocurrir. Puede una persona tener el milagro y sanar, o puede una persona morir. ¿Qué decía Pablo? Porque mi vida, ¿quién está? En Jesucristo. Mas la muerte, ¿qué será para mí? Ganancia. Así es para un cristiano. Si hoy estás muy enfermo, hoy vives y la vida la tienes que vivir en Cristo, gloria al Señor. Pero si mueres, ya es tu ganancia. Porque como cristiano vas a ir ¿con quién? Con Cristo. Fíjense en los dos versículos que siguen. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No solamente amaba a Lázaro, también amaba a sus hermanas, a Marta y a María. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí viene la ironía, ¿no? Que podríamos decir nosotros. Ellos llegan con la petición diciéndole que su hermano estaba muy enfermo, muy grave. Y Jesús dice, nos quedamos 2 días más. Yo creo que cualquiera de nosotros, si hay alguien que conocemos, un hijo, una madre, un hermano, y nos dicen, nos dan la noticia, sabes que está muy enfermo, muy malo, yo creo que vemos que ya no se puede hacer nada. Lo primero que harías es, aunque te quedara lejos, buscar la manera de tomar un carro, de ir y llegar al lugar. Pero nótense la calma de Jesús, no se apresuró. A él dijo, nos quedamos 2 días más. Aunque decía que Jesús amaba a estas personas. Entonces, ¿cómo puede decir? ¿Cómo es que los amaba y no fue en el momento? No decidió tomar esa iniciativa y decir, ¿sabes qué? Vámonos de una vez. Vamos a ver a este hombre. Hermanos, porque el amor de Jesús y el propósito de Jesús es diferente al de nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él obra ¿bajo quién? Bajo el propósito del Padre. Y podemos entender algo interesante aquí. La demora no es falta de amor, es parte del propósito de Dios. Entendamos esto, hermano. Dios nunca llega tarde. Llega conforme a su perfecta voluntad. Amén. Por ahí hay otra frase, ¿no?, que dice que Dios siempre llega en el tiempo perfecto. Amén. El tiempo es de Él. No la demora, hermanos. A veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran deprisa. Ya las necesitamos. Pero Jesús siempre tiene una intención. Dios siempre tiene una intención. ¿Por qué esperar? ¿Por qué obrar de esa manera? Si vemos los siguientes 2 versículos, dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apredarte, y otra vez vas allá. ¿Por qué, hermanos? Porque los discípulos ven ese peligro latente. Te querían matar y las cosas quedaron fuertes en ese momento. Ahora vamos a entender algo, porque cuando Jesús, más adelante, que lleguemos a él, cuando Jesús ya llega al lugar del sepulcro de Lázaro, su hermana le dice que ya lleva 4 días muerto. Cuando Jesús sale del templo, porque lo quieren matar, se va al Jordán. Más o menos a distancia queda de un día, 24 horas, caminando. ¿Okay?
Entonces cuando ellos le llegan con la noticia de que está enfermo para regresar, porque les digo que estaba media hora de Jerusalén, estamos hablando de otras 24 horas. Más los 2 días que decidió Jesús quedarse, estamos hablando de 4. Hermanos, muy posiblemente en el momento que le llevaron la noticia a Jesús, Lázaro ya estaba muerto. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Pero el hombre no. El hombre de sus ideas ve el peligro y dice, Señor, nos van a matar, pero Jesús ve el propósito, ¿verdad? Por eso le está diciendo, vamos a regresar otra vez allá. Y Jesús explica por qué no teme. Fíjense en los versículos siguientes. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Se recuerdan que ya había utilizado esta frase del día? En Juan 9:4, a donde dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Porque esa palabra de día que está hablando aquí Jesús, habla del tiempo determinado de Dios. A eso es a lo que se refiere. Jesús está hablando del tiempo que todavía tiene antes de llegar a la cruz, antes de morir. Por eso dice, lo que yo haga en este día, antes de que venga la noche, antes de que venga mi muerte, nada malo me va a acontecer, porque todo está bajo el perfecto plan y voluntad de Dios. Así me quieran matar, así salgan con otra vez, o me estén esperando con más piedras, no me van a poder tocar, porque mi día aún no es. De hecho también lo dijo en Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Cristo, hermanos, camina bajo el calendario soberano del Padre. Y nosotros como cristianos bajo ese mismo calendario es como deberíamos de caminar. Pero vamos a ser honestos. A veces como ser humano nos es difícil cumplir la voluntad, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios. El versículo 11 y 12 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, ¿duerme? Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Se dan cuenta? Como Jesús le habla a esa muerte que ya tenía Lázaro, sueño. ¿Saben por qué lo hace, hermano? Porque para un cristiano no es el final. Porque para un cristiano es un sueño, es como dormir. Pero sabemos que va a llegar el momento en que el Señor nos va a volver a resucitar. No es el final completo para nosotros. No es el final completo para cristiano. Por eso cuando muere un hermano que sabemos que fue piadoso, que se esforzó, que luchó, sentimos esa paz y decimos, gloria al Señor. Ya está con el Señor. Confiadamente podemos decir eso. Ya está con Dios. Pero cuando muere una persona que sabemos que no era piadosa, que una persona que estaba mal en su vida, pues hermanos, a veces se dicen este tipo de palabras solamente como para alentarnos a nosotros mismos y alentar a las demás personas, pero en realidad, si fuéramos honestos verdaderamente conforme a la Escritura, no sabríamos. La única esperanza que nos quedaría, ojalá y al último se haya arrepentido esa persona. Han ido a velorios, a entierros, donde están y llegas y son personas que no son ni cristianas, son personas, vamos a decirlo así, hermanos, incluso con las personas católicas, ¿verdad? Llegas y ¿cuáles son las frases que más escuchas en esos lugares? Ya está en un lugar mejor, ya está con el Señor, desde ahí arriba nos está cuidando, un ángel más que sube al cielo. Hasta parece que lo hacen como poesía y con amor, ¿verdad? Pero son cosas que te digo, lo hacemos para hacernos sentir bien a nosotros mismos y a las demás personas. Pero en realidad, hermanos, luego a veces yo pienso, ni siquiera conocen su misma doctrina de la Iglesia Católica Romana. Porque la teología de Roma dice que si una persona muere bien, para hacerlo bien es que muere sin pecado mortal. Porque recuerden que ellos toman pecados mortales y pecados veniales, ¿no?
como mentir, pecados más pequeños, que todo el mundo lo hace. Si una persona muere, no católica, muere no en pecado mortal, esa persona pasa al purgatorio, a donde va a ir a pagar sus pecados veniales. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. La doctrina católica no lo especifica. Puede ser 15 años, 20 años, 500 años, quién sabe cuántos años. No lo sabe. Entonces imagínate como un católico que se da y dice, ya está con Dios. No, porque para su doctrina ya está en el purgatorio. Y muchos dicen que el purgatorio, dentro de su misma doctrina, que tampoco no saben definir qué es ese si es un estado, si es un estado de conciencia, si es un lugar. Muchos dicen que es un lugar de sufrimiento, como si fuera el infierno, a donde van a ir a pagar esos pecados veniales. Entonces decir este tipo de frases en ese tipo de lugares como que ya está en el cielo, pues no, ¿verdad? Ni a su misma doctrina es correcto. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos confiamos en la palabra de Dios. ¿Qué le pasó al hombre que matan, y más adelante lo vamos a ver, que crucifican ese ladrón al lado de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús cuando se arrepintió, cuando reconoció que él era el rey? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Cuando cumpla su tiempo en el purgatorio? No. En ese mismo instante, después de morir, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la doctrina de un creyente, hermanos. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Que si hoy morimos, hoy sabemos que hoy estamos, no plenamente, porque eso se va a cumplir hasta que Cristo venga y seamos cuerpos glorificados. Pero sí ya sabemos y estamos conscientes de que vamos a estar con Él. Ahora también, por eso es necesario a veces entender, porque a veces decimos, ya desde allá nos está cuidando. No, hermanos. Recuérdense que dice que allá es diferente, ya no es lo mismo. ¿Por qué creen que dice, y Jesús mismo lo dijo, allá no se casan? Porque allá va a ser diferente. Nosotros vamos a ser regenerados, vamos a ser pasados a otro estado muy diferente. No sabemos exactamente cómo. Sabremos cuál fue nuestra vida, sabemos que fuimos hijo de tal, sabemos que fuimos papás de tal, hermanos de tal, pero allá va a ser muy diferente. Ya no vamos a allá tener papás, mamás, hermanos, no. Va a ser distinto. Muy seguramente, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, esa memoria, aunque la vamos a tener de aquí, no nos va a interesar. Vamos a estar más interesados en lo que estamos viendo allá. Los de acá se quedan, pero los que se van allá con Él, ya están en otro lugar. Entonces, fíjate, hermano, cómo dice, Lázaro duerme. Es el lenguaje redentor que utiliza el Señor. Pero como ellos no lo entienden, como sus discípulos en este momento todavía no comprenden la teología, no comprenden la doctrina del Señor, entonces por eso Jesús les tiene que decir claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ya murió. Fíjense, 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza, hermanos? Los que no creen. ¿Por qué creen que los católicos hacen rezos, hacen misas, hacen cuanta cosa después de muerto? Porque su esperanza no tienen. Su esperanza está en a ver qué más podemos hacer para asegurar que esa persona esté en ese lugar. Pero si esa persona se murió en pecado, si esa persona no hizo las cosas bien, hermanos, hagan lo que hagan, no va a pasar, no va a suceder absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es creer, confiar verdaderamente, plenamente en Cristo Jesús. Y eso es lo que te va a asegurar estar con Él. No otra cosa, no tus obras, no lo que tú quieras hacer. Eso no va a suceder, hermano. Jesús revela el propósito que es hasta educativo ya a sus discípulos. Fíjense en el 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Aquí parece que dices, a ver, ¿cómo, Jesús? ¿Te estás alegrando de que no estuviéramos ahí cuando estás diciendo que ya Lázaro murió?
No es que Jesús estuviera alegrando del dolor, del sufrimiento que estaban pasando. Porque imagínense qué pudo haber pasado. Nada más ponte tú en los pantalones, ponte tú en los zapatos de Marta y de María, que mandaron el mensaje a Jesús. Murió Lázaro, sepultaron a Lázaro, ya pasaron un día, 2 días, 3 días, 4 días, y el Señor no había llegado. ¿Qué pudo haber pasado? Si era una persona cercana, era una persona que amaban, había un amor mutuo, te sentirías mal, hermano, ¿no? Es como si tuvieras un momento de tensión en tu casa, o una muerte, así como muchos hemos pasado, hemos sufrido, y de repente dices, no vino fulanito de tal, no vino un familiar, no vino tal persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, no? Ese momento de incertidumbre, ese momento de espera de estas personas, de decir, ¿por qué el Señor no se tomó un tiempo, un momento para venir si era su amigo? Pero Jesús se está alegrando, hermanos, porque dice, me alegro de vosotros, porque se está alegrando del resultado de una fe fortalecida, de lo que van a ver más adelante, de lo que van a ellos experimentar y ellos mismos van a observar. Fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba produce paciencia. Me siento mal, Señor. Estoy desanimado, estoy enfermo. Ten fe, ten paciencia, porque esa prueba en ti va a traer paciencia a tu vida. Y te va a ir perfeccionando cabalmente, fortalecido espiritualmente, para que después entiendas por qué pasaron las cosas, por qué sucedieron las cosas de esta manera. Quítate culpas, hermano, no te estés culpando porque digas, es que esta fue la consecuencia. A veces todavía somos cristianos, ya llevamos más de 5 años y pensamos que lo que nos está aconteciendo fue por algo que hicimos hace 10 años todavía. No, hermanos, pues si Dios dice que si ya te perdonó, ya no es por eso. Quizá lo que estás padeciendo el día de hoy es para la gloria de Dios, nada más, para el propósito. Porque Él quiere poner eso en ti para que sigas siendo fortalecido, sigas siendo probado, sigas estando en su mano, no importando la adversidad. ¿Por qué el Señor permitió que a Job lo tentara el Satanás? Si era una persona justa, si era una persona piadosa. ¿Por qué atentó contra su familia? Le quitó a sus hijos, le quitó a su esposa, le quitó sus propiedades, le quitó todo, menos la vida. No, ya hasta casi al último decía, Señor, ya llévate mi vida. ¿Ya para qué me tienes así, enfermo, sin nada? Todo me has quitado. Había un propósito, hermanos. Había un propósito. A veces es difícil entenderlo, pero había un propósito. ¿Qué les decían sus amigos a Job? No llegaban todos y les decían, ¿cómo puede haber un hombre justo y estar pasando por todo esto? Como diciendo, entonces Dios, no estás con Dios, o estás pecando, algo tienes. No era eso. Simplemente Dios permitió que viniera eso a su vida. ¿Por qué? Porque había un propósito. En la espera también. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Moisés para ver la tierra prometida? Y la vio de lejos porque ni siquiera pudo llegar a ella. 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar José para ver que se cumpliera eso que había soñado? Tuvo que pasar por cárcel, estar por cárcel, culpable injustamente. Esclavo, para que pudiera cumplirse lo que el Señor le había dado. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar David ahí? Apacentando corderitos, luchando contra leones y contra osos, para que se cumpliera y pudiera llegar a ser rey. Hermano, la espera tiene un propósito en Dios. Dios usa el dolor, hermanos, para madurar nuestra fe. Y fíjense cómo cierra este texto. Jesús dijo, entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, este personaje no entendía todo con claridad, no sabía de lo que se estaba refiriendo Jesús, pero sí hubo una fe y hubo una confianza en el que él decidió y dijo a sus discípulos, vamos con él, no importa, si lo van a matar, vamos a morir con él. No sabían de qué completamente era todo, pero ellos dijeron, confiamos, vamos. Porque ¿sabes qué, hermano? La fe verdadera no siempre entiende, pero permanece.
¿Te has levantado sin ganas de venir a la iglesia? Es más, desde una noche antes, no tengo ganas, me siento desanimado, volví a regarla, no quiero. Pero ¿sabes qué hace la fe verdadera? Al otro día estás. Es más, todavía estás aquí, dices, no sé ni para qué vine si no me siento bien. Pero estás, permaneces, sigues. No tengo ganas de orar. De verdad no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer un devocional en la semana. Pero lo hago. Señor, no sé ni qué hablar, no sé ni qué decir. Lo veíamos en lo que estuvimos en los devocionales de Romanos que estamos llevando entre semana. Lo veíamos en la palabra, lo decía, ¿verdad? A veces, aunque tú no sepas qué decir, el Espíritu que vive y mora en ti, Él lo dice por ti. Tú nada más acude, tú nada más llegas, Señor, de verdad no me salen palabras. No, mi pensamiento está en otro lado. Me siento tan desanimado, pero vengo de ti y esto que siento te lo echo, te lo pongo delante de ti. El Espíritu Santo, Él ora por ti y obra por ti. Porque el que es un verdadero discípulo permanece, no importando la circunstancia que esté aconteciendo y que esté pasando. Yo continúo, Señor. No tengo ganas, quiero volver, quiero mirar nuevamente atrás, quiero regresar atrás, pero continúo. Lo único que te puedo decir, Señor, es, no quiero, pero ayúdame. Y el Señor va a orar. ¿Qué le dijo Simón Pedro en el capítulo 6, versículo 68? Cuando todos los discípulos ya habían abandonado al Señor y le dijeron, estas palabras son duras de escuchar, y le dieron la vuelta y se fueron. ¿Qué le dijo Simón Pedro? Cuando le dijo Jesús, ¿ustedes también quieren irse? Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos tampoco no entendían todo con claridad, hermanos, pero sabían que era la única esperanza, la única persona que tenía ese tipo de palabras. ¿A quién puedes ir tú, hermano, si hoy ya no quieres continuar? ¿A quién podías acercarse? ¿A qué filosofía? ¿A qué religión? ¿A dónde podrías ir a voltear? Si las únicas palabras de amor, de vida eterna, las has conocido y las tiene Cristo Jesús. Amén. No hay más. Vamos a cerrar con estas verdades bíblicas, hermanos, de lo que entendimos. Fíjense aquí lo que dice. El dolor no niega el amor de Dios. Hermanos, si estás padeciendo dolor, si estás padeciendo algo, eso no niega que Dios te ame. Dios te ama, no importa lo que esté padeciendo en tu vida. La demora no es abandono. No quiere decir que porque esté tardando Dios ya te abandonó. No, Dios está ahí. La muerte no es el final para el creyente. No es el final, hermanos. Si esa persona oró, tú estabas orando por esa persona, le estabas llevando la palabra y la persona al final muere, no es el final, hermanos. Quizá tú cumpliste tu propósito de llevarle la palabra, llevarle la fe, y esa persona fue salva porque tú acudiste a esa persona, a esa casa. El sufrimiento sirve para la gloria de Dios. Y Cristo obra conforme al plan soberano del Padre. Hermanos, si aplicamos esto a nuestra vida, vamos a poder entender que no debemos de medir el amor de Dios por la rapidez de su respuesta. No es que si Dios te responde más rápido, es que Dios entonces sí te ama. Pero si Dios se tarda en responderte, entonces es porque Dios no te está amando. Porque a veces hay iglesias a donde les dan un estatus más grande al pastor. ¿Se han dado cuenta? Piensan que el pastor tiene más poder para orar. Es que es el ungido. Es que a él el Señor lo va a responder. No, hermano. El que está aquí no tiene una mayor unción que los que están ahí abajo. Tú con tu misma oración puedes venir al Padre, porque por su gracia ya entramos al trono de la gracia y todos podemos llegar, ¿qué? Orando. Lo que hacemos nosotros en público, como cuando venimos aquí nos reunimos, es orar unos a los otros. Que tú me digas, hermano, tengo esta petición, no voy a hacer la oración yo porque a mí Dios sí me va a responder o porque yo tenga la unción, sino porque como hermanos unidos vamos a orar o en uno solo por la misma petición que está pidiendo el hermano. No interpretes el silencio de Dios como ausencia de Dios. Si no lo escuchas hoy, si pareciera que escuchas, porque nos damos cuenta, hermano, como cristianos nos damos cuenta. A veces estamos ahí en nuestra oración y decimos, es que yo de verdad algo sentí, hubo una paz, hubo una tranquilidad, yo sé que fue Dios. Y hay veces que estás orando y parece que escuchas el eco que resona en las 4 columnas de tu cuarto y dices, ¿está vacío? ¿No está Dios? Hermanos, si hay silencio de parte de Dios, no quiere decir que está ausente. Él está orando.
No confundas demora con negación. Fíjense cómo ese silencio, hermanos, inclusive Cristo mismo lo experimentó en el Calvario. No cuando estaba ahí. ¿Qué le dijo al Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántos se han sentido así? Como nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiere decir que nos ha abandonado. Dios está obrando. Confía incluso cuando no entiendes nada. No tienes que entender todo, hermano, para confiar plenamente en Dios. Por eso este tema se llamó el propósito de Dios en medio del dolor. ¿Sabes algo, hermano? En Betania la gente estaba llorando por la muerte de Lázaro. Y Jesús no se apresuró. No porque no amara a Lázaro, sino porque amaba con un amor más profundo que la prisa. Lo que parecía silencio en ese momento era sabiduría soberana de Dios. Era su plan. Lo que parecía abandono, que había abandonado a las personas, era una obra que aún no había sido revelada. Hermano, tal vez hoy te encuentres tú en ese punto incómodo, como lo que vimos en el texto del versículo 6, donde Dios parece tardar. Pero el corazón, y que el corazón no entiende por qué esa tardanza. Pero recuerda lo que decía el versículo 4 de lo que acabamos de leer. Es para la gloria de Dios. Ya fue, hermano, pronunciado desde la eternidad. Nada de lo que duele en las manos de Cristo es desperdiciado. Nada. Nada de lo que hiere escapa de su propósito divino de Dios. El dolor no es el final del relato, hermano. Es el lugar donde Dios está preparando su gloria. ¿Y sabes algo, hermano? Cuando Él actúa, descubrimos que incluso la demora era parte de su perfecta fidelidad. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor nuestro, Dios nuestro, reconocemos delante de ti que muchas veces, Señor, no entendemos tus caminos. Confesamos, Señor, que el dolor nos desconcierta, que la esperanza nos pesa, que el silencio, Señor, nos confronta diariamente en nuestros corazones. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha recordado algo, que nada ocurre fuera de tu voluntad, que es perfecta, que aún la enfermedad, aún en la pérdida, aún en la demora, están bajo tu gobierno sabio y amoroso. Padre, enséñanos a confiar cuando no vemos, a descansar cuando no comprendemos y a esperar cuando queremos huir. Sostén, Señor, a los que hoy están en aflicción. Fortalece, Señor, aún a los que hoy están cansados. Afirma la fe de los que están siendo probados. Que nuestro dolor no nos aleje de ti, sino que nos lleve a conocerte más profundamente y que al final y en todo tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos, Jesús, confiadamente. Lo pedimos, Señor eterno, confiadamente, porque somos tus hijos. Y aunque no entendemos todo, aunque nos cuestionamos muchas cosas, Señor, queremos y decidimos seguir confiando en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la esperanza eterna para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nos toca cena del Señor, entonces vamos a entonar un cántico y ahorita continuamos, ¿vale? Ayúdenme por favor a apagar los teléfonos. Está, chico, porque no lo entiendo.